Hola, hola, ¿cómo van? Hoy haremos un pequeño ejercicio de campo eléctrico, ¿ok? Antes de comenzar con el ejercicio, me gustaría recordarles que el campo eléctrico tiene dos fórmulas. El campo eléctrico se puede calcular como fuerza sobre carga o también se puede calcular como campo eléctrico es igual a la constante K por la carga sobre la distancia al cuadrado. Esas son las dos pequeñas fórmulas que nosotros tenemos para calcular el campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico es un vector, ¿ok? Entonces, el ejercicio me dice lo siguiente. Dos cargas iguales positivas de valor Q1 y Q2 son de 6 nanocoulombs que están sobre el eje Y en los puntos 3 centímetros y menos 3 centímetros. Hagamos un pequeño dibujito para nosotros poder entender qué es lo que está sucediendo. Y listo. Me está diciendo que yo tengo ambas cargas positivas, ¿ok? En los puntos 3 centímetros y menos 3 centímetros. Digamos que esta es la carga 1 y esta es la carga 2, ¿ok? Luego me dice cuál es el valor y la dirección del campo eléctrico sobre el eje X en un punto en X igual a 4 centímetros. O sea, yo quiero analizar en este punto de aquí. Entonces, aquí viene también algo interesante y teoría sobre el campo eléctrico. ¿Cómo son los gráficos? Cuando yo tengo el campo eléctrico de una carga positiva, el campo eléctrico es saliendo, ¿ok? Es saliendo del protón. Y cuando yo tengo una carga negativa, el campo eléctrico es entrando, ¿ok? Así son los gráficos. Entonces, ustedes se pueden preguntar, ¿para qué sirve esto? Si yo tengo un campo eléctrico saliente, quiere decir que el campo eléctrico va a salir en esta dirección. ¿Ok? Entonces, esta línea aquí es el campo eléctrico creado por la carga 2 y el de aquí es el campo eléctrico creado por la carga 1. Antes de seguir con el ejercicio, también me parece súper importante resaltar este triangulito que está aquí para sacar todos sus datos. Si yo saco ese triangulito, quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente, que yo tengo un ángulo aquí que va a ser el mismo ángulo de acá, por ser opuestos por el vértice, ¿no? Entonces, es muy importante para yo poder trabajar la trigonometría de ese triángulo. Yo tengo que esto sería 3 centímetros, porque aquí está la carga, aquí está el origen, y del origen hasta donde yo necesito analizar hay 4 centímetros, ¿ok? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es poder sacar este ángulo de aquí. Recordemos que esta sería la hipotenusa. Para este ángulo que está aquí, este de aquí sería el opuesto y el de acá sería el adyacente. O lo mismo que es cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, primero, para nosotros poder hallar la hipotenusa, recordemos que era cateto al cuadrado más cateto al cuadrado y todo eso raíz. Entonces, vamos a tener la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Vamos a tener 5 centímetros de hipotenusa. Y por otro lado, también necesitamos el ángulo tangente a la menos 1 de 3 cuartos. Recordemos que tangente, si nosotros aplicamos la fórmula completa, recordemos que nosotros tenemos que tangente del ángulo es igual al opuesto sobre adyacente. La tangente pasa al otro lado como tangente a la menos 1 y reemplazamos los valores de opuesto que habíamos conversado que era 3 y adyacente que es 4. ¿Ok? Eso me da un ángulo de 36,87 grados. Entonces ya tengo todos los datos del triangulito y ya puedo comenzar a analizar. Ahora sí, nosotros podemos comenzar a sacar el campo eléctrico creado por la carga 1 y el campo eléctrico creado por la carga 2. Comencemos. El campo eléctrico creado por la carga 2 va a ser igual a ¿qué cosa? A carga, a la constante K por carga sobre R al cuadrado. La constante nunca cambia, siempre es 9 por 10 a la 9 por la carga 2 que tenía un valor de ¿cuánto? Según el ejercicio tenía un valor de 6 por 10 a la menos 9. ¿Ok? ¿Y qué valores están separados? Si ustedes se dan cuenta en el gráfico, el punto de aquí con respecto a la carga 2, que está, perdón, acá abajo, están separadas esta distancia. El punto de aquí con respecto a la carga 1 están separadas esta distancia. Si ustedes se dan cuenta, esta es esta distancia, la hipotenusa. Por eso la sacamos con tiempo. Entonces aquí sería 5 al cuadrado. Todo esto me da un valor de 2,16 newtons sobre coulomb.
Y lo mismo vamos a hacer para el campo eléctrico formado o creado a partir de la carga 1. Sería la constante K por la carga sobre R cuadrado. Recordemos que me decían que ambas cargas son igualitas. Entonces, al yo tener los mismos valores, vamos a tener el mismo campo eléctrico, ¿ok? Entonces, ahí tengo el campo eléctrico formado por la carga 1 y el campo eléctrico formado por la carga 2. Aquí entra algo interesante porque tengo que analizarlo vectorialmente. Por ejemplo, hagamos un pequeño gráfico para que nos guiemos. Nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos aquí el punto X igual a 4, ¿ok? Recordemos que aquí tengo el campo eléctrico formado por la carga 2 y acá tengo el campo eléctrico formado por la carga 1. Recordemos que también yo les había comentado que el mismo ángulo por opuesto al vértice sería aquí, de 36.87 y aquí de 36.87. Para yo poder sumar vectores necesito descomponer. Entonces, aquí voy a tener en X y el campo eléctrico formado por la carga 2 en Y. Lo mismo va a pasar con el campo eléctrico formado por la carga 1 en X y el campo eléctrico creado por la carga 1 en Y. ¿Ok? Recordemos la descomposición. Aquí como el ángulo está pegado al eje X, ¿yo qué tengo? Que 1 en X va a ser 2.16 coseno de 36.87. Y en Y sería de 2.16 seno de 36.87. Eso es con respecto al campo eléctrico 1. Con respecto al campo eléctrico 2, tengo que E2 en X va a ser lo mismo, 2.16 coseno de 36.87 y el campo eléctrico formado en 2 sería 2.16 seno de 36.87. Aplicando estos valores en la calculadora me va a dar lo siguiente. En X me da un valor de 1.73 newtons sobre coulomb. 1.73 newtons sobre coulomb. En la parte Y me va a dar 1.30 newtons sobre coulomb y aquí 1.30 newtons sobre coulomb. Entonces a mí me están pidiendo el total. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener que sumarlos. Pero aquí quiero que se den cuenta de algo. Tienen los mismos valores. Este va arriba y este va abajo. Si ustedes se dan cuenta, se anulan. ¿Por qué? E2 en Y sería 1.30 más el negativo del de acá, porque este va hacia abajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se anulan. ¿Ok? Y en X se suman, porque los dos van a la derecha. Entonces, estos dos de aquí se suman, dándome como resultado que el campo eléctrico total o neto sería de ¿cuánto? En X es de 2 por 1.73, es decir, 3.46. De ahí sale el 3.46. Tengo dos veces ese campo eléctrico a la derecha. ¿Se suman o lo mismo que es multiplicar por 2? Y en Y, como estábamos conversando, es 0. No tengo. No hay. Se anularon. ¿Ok? Ese es mi campo eléctrico neto. Sin embargo, el ejercicio a mí me está preguntando por su magnitud y su dirección. Recordemos que la magnitud es la raíz cuadrada de estos catetos. Este es el cateto en X y este es el cateto en Y, que sería 3.46 al cuadrado más 0 al cuadrado, dándome como un resultado de 3.46 newtons sobre coulomb. Y en cuestión a dirección, como solo tengo en X, ojo, solo hay en X, yo voy a tener un ángulo de 0 grados. Recordemos que 0 grados es hacia la derecha, 90 grados es hacia arriba, 180 grados hacia la izquierda y 270 grados hacia abajo. Entonces, lo único que estoy haciendo es 3.46, 0 grados. Esto está en rectangular, el vector está escrito de manera rectangular y a mí me está pidiendo simplemente que lo pase a manera polar, con ayuda de Pitágoras y con ayuda del ángulo. ¿Ok? Muchas gracias.